durante la semana han pensado en diferentes analogías que no hemos investigado y que quieren investigar, o tienen preguntas acerca de las analogías que ya hemos investigado. Si tienen preguntas, está bien preguntarme por qué van a venir en la prueba. Yo. Oh, no, Gracias. Sí. Estaba pensando en la segunda que dice que cada uno es plenamente Dios, pero no sé, se me hace complicado porque el todo de Padre, Hijo y Espíritu son Dios, ¿no es cierto? Entonces, si no estuviera el Padre, por ejemplo, Jesús y el Espíritu Santo, cada uno personalmente sería Dios, pero el total de Dios no estaría, no sé, en eso estaba pensando. Entiendo lo que está pidiendo. Lo que pasa es no podemos decir si Dios no era sabio, todavía sería Dios. No puede ser. Tampoco con la pregunta de las personas, si el Padre no existía, todavía Dios sería Dios. No sería nuestro Dios, que siempre era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando decimos que cada uno es plenamente Dios, significa, como Jesús dijo, cuando me miras también a mi Padre. Porque hay algo de Dios. Todo Dios está dentro de Jesús. Todo quien es Dios. Y por eso es algo muy difícil de explicar. Y recuerdan que hay un solo ser, Dios, y 3 personas. Y nos confundimos porque no podemos hacer eso. No hemos visto a nadie diferente que Dios. No hay perros con 3 personas. No hay algo diferente. No pasa en nuestro mundo. Y por eso es muy difícil decir. Pero con el ejemplo de la analogía de agua, eso funciona un poco. Porque el agua, sí, todo el agua está en el hielo. Todo el agua está en el humo. ¿Cómo se llama? Gas de agua. Y también en el líquido, todo el agua. La diferencia es que no puede ser las 3 formas al mismo rato, como Dios es. Pero yo entiendo, si el Padre salió, Jesús no sería plenamente Dios, porque no habría un Dios. ¿Más preguntas? Bueno, para preparar nuestra mente y pensar en eso un poco, yo quiero dibujar algo y pueden decirme si está bien para explicar a Dios o no. Demasiada fuerza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Por qué no? Separadas. Cada uno no es plenamente Dios. Mejor aquí. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios. ¿Por qué no? Ok, eso es tan fácil. Pero lo que pasa con las sectas, tienen argumentos así y después dicen, tu idea no tiene razón, es imposible. Y decimos, sí, es imposible, pero Dios puede hacer lo imposible. Y eso es la maravilla. Bueno, seguimos. Estuvimos estudiando unos maestros, falsos maestros. Tal vez pueden recordar un nombre de alguien que hemos estudiado. Ario era un buen maestro. Enseñó casi todo el imperio romano. ¿Por cuáles tácticas usó?
Sí, frases cortas, música y también él enseñaba a los niños. Eso es algo muy importante porque aprendemos mucho como niños y después cuando somos adultos alguien puede venir con otro argumento y no sabemos la respuesta, pero sentimos en nuestro interior que no tiene razón. Y no tenemos explicación, solo decimos, eso parece asqueroso. Un hijo, por ejemplo, mis hijos, siempre estoy enseñándoles como Jesús es Dios mismo, plenamente. Como adultos, si no tienen los versículos, si no tienen las respuestas, cuando un testigo viene diciendo, Dios es criatura, van a sentir mal. Eso no tiene razón, porque viene de nuestra raíz. Y Ario sabía eso. Y debemos aprender eso porque hay niños, unos de nosotros tenemos niños y no los enseñamos. Unos de nosotros debemos tener niños muy rápido, pero tenemos una responsabilidad con los niños, enseñarlos. Y yo conocí a un hombre, un cristiano, que se convirtió de satanismo. Y él era satanista y como su misión en la iglesia de Satanás, le envió a una iglesia bautista para enseñar a los niños. Y él vino, se hizo miembro y dijo, a mí me gusta servir con los niños. Y dijeron, por supuesto, por favor, venga. Y él empezó a enseñarlos algo que parece bien para los niños. Dios quiere que sea feliz. Haga lo que quieres. Haga lo que quiere. Dios quiere que seas feliz. Y si alguien quiere pararte de ser feliz, eso es muy mal. Muy mal. Y estaba enseñando a los niños doctrinas de satanismo en la iglesia misma. Y por eso siempre cuando digo, o cuando voy a las iglesias, por ejemplo en el campo, los pastores dicen cuando llego, venga, predica. Yo digo, no me conozca. ¿Por qué está diciendo predica aquí? Yo puedo ser testigo. Yo puedo ser sacerdote. No mira a mi esposa y mis hijos. Pero no sabes lo que voy a enseñar. Y por eso también en membresía en la iglesia tenemos entrevistas, tenemos mucho. No puede ser un miembro aquí tan fácilmente. Porque los miembros van a enseñar, van a servir. Y si quieres ser un miembro, yo quiero saber que no eres satanista. Muy importante. Pero unos dicen, por ejemplo, un hombre viene, su primer domingo. Él dice, yo soy bautista, yo vengo de otra ciudad, yo quiero ser miembro aquí. El pastor dice, quiero presentar mi amigo, Juan Carlos, alguien. Él quiere ser miembro. ¿Quién está de acuerdo? Sí, satanista puede ser. Cuidado. Pero todo eso para decir que la estrategia de Satanás no siempre es mal. Él está usando buenas estrategias para enseñar malas cosas. Como usar mucha música cristiana. Por ejemplo, lo que viene de Hillsong. ¿Conocen Hillsong? ¿Han escuchado? Sí, suena bien. Suena bien. Muchas veces tiene mala doctrina, pero suena bien. Pero no significa que no debemos hacer música que suena bien. Debemos también usar esta estrategia, pero con mejores palabras. Y como Ario, debemos hacer canciones. Debemos hacer dichos cortos. Debemos enseñar en una manera que la gente puede entender. No algún gringo con 3 doctrinas que no caben muy bien. Eso es para aquí. No deben ir de aquí explicando eso a los niños. Mejor algo más sencillo, mucho más sencillo. Bueno, Ario dijo que Jesús no era plenamente Dios, que era criatura, primer criatura, pero también criatura.
Y para luchar contra eso, la iglesia hizo un concilio. ¿Recuerdan qué es un concilio? ¿Qué es? Con micrófono, si alguien sabe. ¿Quién? Sí, justamente estábamos viendo eso ya el otro sábado y habíamos dicho que el primer concilio se dio en el libro de los Hechos, donde los principales líderes de la iglesia se reúnen para tocar y dilucidar un tema controversial, profundo, como este caso de el tema de que Jesús era solo criatura. Entonces temas como esos así controversiales se reunían en concilios para ya determinar una regla para toda la iglesia. Sí, realmente es una reunión de los líderes, teólogos, predicadores, para decidir qué dice la Biblia acerca de algo que tal vez no es tan claro, pero usualmente los concilios están diciendo algo que es muy claro. Como hemos estudiado 40 versículos donde la Biblia dice Jesús es Dios. Pero el concilio de Niceno o de Nicea dijo que Jesús es Dios. Ya la Biblia dijo eso, pero necesitaban decir, todos nosotros juntos estamos de acuerdo que la Biblia dice eso. Y eso pasa frecuentemente en la historia. Recién en los, 50 años pasados hemos tenido 2 concilios. ¿Conocen los concilios que tuvimos? Uno en Chicago, otro en Nashville. En Chicago, como una iglesia evangélica, todos hicimos un acuerdo que la Escritura es la palabra de Dios. Es tan claro, pero unos dijeron no es. Entonces hicimos un concilio y después hicimos un credo. Y más luego que Chicago, tuvimos uno en Nashville para decir que hombres y mujeres son diferentes. Que es medio claro, pero todo el mundo no está de acuerdo con eso. Entonces necesitamos hacer algo para decir al mundo, estamos de acuerdo con eso. Y cuando hacemos un concilio, durante el concilio escriban un credo, que es lo que creen. Y tenemos unos credos antiguos muy famosos acerca de la Trinidad. ¿Conocen el primero acerca de la Trinidad? En el año 325. Leen en la iglesia católica casi cada mes, tal vez cada semana. Cada culto. ¿Cuál es? Pero eso, sí, eso tiene un nombre, es muy antiguo. Credo niceno. El credo niceno. Voy a leer eso. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia con el Padre. Dijeron, una sustancia es una palabra medio, voy a escribirlo en español. En griego dijo más o menos homoousia, misma sustancia. Y también dice Dios de Dios, para clarificar, luz de luz. Jesús es Dios de Dios, Señor de Señor. Pero no era tan claro, entonces luego hicieron otro concilio y otro credo ¿conocen qué es? Trento pasó en el año 1600, 700, mucho más luego, pero eso pasó en el año 381 para clarificar la Trinidad. Era el concilio de Constantinopla.
Y lo que pasó, adicionaron el frase, antes de todos los siglos, después de engendrado del Padre. Porque dice, ¿cómo está? Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho. Pero adicionaron antes de todos los siglos. ¿Por qué? Que, no, Sí. que el tiempo no estaba... Para mostrar que Él estaba engendrado eternamente. Porque cuando pensamos en engendrar, significa que había un comienzo. Pero querían decir, la Biblia dice que está engendrado, pero la Biblia también dice que es eterno. Entonces queremos clarificar que Él estaba engendrado antes de los siglos. Para siempre. Y un autor, C.S. Lewis, explicó eso aquí. No es tan claro, pero él dijo, imagínense un libro y otro libro arriba y poco más adelante. Y desde siempre estaba aquí, como eso. Pero ese libro, este es el libro, pero siempre es. No tiene mucho sentido por nosotros. No tiene. Y por eso solo necesitamos saber lo que dice la Biblia, porque nos confundimos, como los hombres de palitos que dicen no hay 3 dimensiones. Porque estoy mirando y solo hay 2. Solo hay 2 dimensiones. Líneas, nada más. Porque no pueden entender los palitos, pobrecitos. Y no podemos tampoco entender las dimensiones de Dios. Casi entendemos 4 dimensiones, porque el cuarto es, recuerden, primero, altura, anchura, profundidad. Número 4, tiempo. Pero no entendemos muy bien el tiempo, no podemos pararlo, no podemos hacerlo correr más rápido, pero hay más dimensiones que eso. Y no los entendemos. Por eso a veces necesitamos decir, hemos acabado la frontera de nuestro entendimiento. Pero eso es, engendrado, adicionaron antes de todos los siglos para decir que Él nunca empezó. Y en el credo niceno contra Ario usaron la palabra homoousia. Homoousia. ¿Recuerda qué significa homoousia? Sí, una sola sustancia, para decir una sola sustancia. Pero Ario vino diciendo, está bien, estoy bien con todo el credo, pero quiero ver homoousia. Eso es muy importante, porque si van a estudiar griego, eso cambió mucho. Niceno dijo homoousia y Ario dijo homoiousia, porque homo significa mismo. Homoi significa similar. ¿Por qué nos importa? Sí, yo soy similar con todos ustedes, especialmente con los gringuitos. Pero no soy ellos. Son diferentes. Pero Jesús es plenamente Dios. Entonces dijeron, no está bien, no puede decir que es similar, es como Dios. No vale. Entonces lucharon
por casi 100 años, el siglo IV, acerca de eso. Y algunos han criticado la iglesia por permitir que una disputa doctrinal sobre una sola letra consuma tanta atención por 100 años. ¿Qué dicen? ¿Vale la pena? ¿Por qué? Entonces vale la pena discutir. Pero en la iglesia no discutimos. Por nada. Decimos, oh, ¿crees eso? No quiero discutir contigo. Está bien. Si va a venir, está bien. Pero lucharon 100 años acerca de esa letra. Griega se llama iota. Iota. ¿Conocen esa palabra de la Biblia? ¿Han escuchado eso en su traducción? Jesús dice una vez, Él dijo, no pasará ni una iota de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo eso. Es la letra griega más pequeña. Él dijo, no puede pasar eso tampoco. Es algo muy importante. Y cuando pasó con Ario, Él dijo, estamos de acuerdo, hermanos, por favor. ¿Por qué estamos discutiendo? Solo es una iota. Jesús dijo, no. Bueno, al terminar el concilio de Constantinopla, dijo homoousia, porque la Biblia dijo que Jesús no es como Dios, Jesús es Dios por naturaleza. Pero decimos ahora, como protestantes, no somos católicos, ¿los concilios tienen autoridad? Abby dijo, Yo creo que sí. sí, necesito micrófonos con cada persona que quiere contestar. Sí, diría yo, porque los concilios nos ayudan de alguna manera a aclarecer ciertas palabras confusas o ciertas doctrinas. Y eso no creo solamente por el tiempo que hubieron los concilios, sino también de hoy en día. Eso es una verdad, digo, eterna de que Jesús es Dios, es para anteriormente y para el futuro también. Jesús es Dios. Es importante aclarecer para no confundirnos. Pero imagínense eso, yo vengo, tenemos una discusión acerca de cómo debemos manejar la iglesia. Y yo digo, aquí tengo un concilio, un credo, necesitas escucharme, ¿vale? No, porque nuestra autoridad es la Biblia. Pero yo digo, aquí tengo la Biblia, necesitas escucharme, ¿vale? Solo tengo 2 respuestas, mucho silencio. Yo desde pronto quiero hablar. Ya, a ver, yo creo que históricamente, incluso desde el primer concilio hasta los últimos concilios que se han dado, sirven siempre y cuando obviamente se hayan ajustado a la escritura. Y estamos viendo ahorita algunos concilios que realmente se han ajustado a la escritura, a las verdades eternas de Dios. Entonces, si se ajustan, como diré a Lutero, si me demuestras que está en la Biblia, te creeré. Entonces, si se ajustan a la Biblia, yo creo que nos podrían ayudar, así como nos ayuda un pastor, un líder, un guía espiritual, al llegar a la verdad de Dios como guías, si más no como verdades eternas, como si fuera la Biblia misma. Entonces, yo creo que bajo ese parámetro, por supuesto, que nos podrían ayudar a dar luces a llegar a las verdades de Dios. Si pueden ayudarnos, No son autoridad. pero no pueden tener autoridad. Lo que pasa en la Iglesia Católica, tienen aquí la Biblia y aquí los concilios al mismo nivel. Entonces, si quiero discutir con ustedes, no necesito conocer nada de la Biblia.
Solo necesito conocer los concilios. Pero hay algo más que tienen como autoridad. ¿Conocen qué es? Eso es la tradición, viene de concilios y algo más. Porque solo es tradición si está dado por un concilio o el Papa. Pero solo ex cátedra. ¿Qué significa eso? De su trono. Cuando el Papa está comiendo salchipapas con sus amigos y están charlando, sus palabras no tienen autoridad. Pero si él está montado diciendo, la iglesia dice, tiene la misma autoridad con la Biblia. Y nos ayuda mucho esa doctrina, porque podemos ver las palabras de las papas que no están de acuerdo, de los papas, de las papas fritas. No, realmente, eso nos ayuda porque no están de acuerdo, y a veces los concilios no están de acuerdo con los papas, ni tampoco con la Biblia. Y ahora, ¿conocen quién es el papa? ¿Quién? Francisco es un truco, hay dos papas ahora. Usualmente el papa necesita morir para que otro venga, pero el papa hace 2 papas no murió. Él no murió y ¿cómo se dice? Juan Pablo II vino y ese papa todavía era y todavía es. Y él es un papa, y en la iglesia católica, un papa siempre es un papa. Él dijo, yo voy a quedarme quieto, tranquilo para mi vida, y después voy a morir. Pero Francisco estaba haciendo cosas en la iglesia que a ese papa no le gusta. Y él tiene la misma autoridad que Francisco. Y recién hace una semana escribió una carta de 6,000 palabras acerca de todo lo que Francisco está haciendo mal. Qué interesante, porque los dos tienen la palabra de Dios. Pero sabemos, por supuesto, no tienen eso. Pero por nosotros solo la Biblia tiene autoridad. Y están diciendo, ¿por qué ese maestro está enseñándome credos? Cuando solo la Biblia tiene autoridad. ¿Por qué? A veces discutimos acerca de lo que dice la Biblia. Y hacemos concilios para decir, todos estamos de acuerdo que la Biblia dice eso. ¿Pero qué tiene la autoridad? La Biblia. Pero a mí me gusta aprender de otros estudiantes de la Biblia. Porque al discutir, al conversar, vamos a crecer. Y eso es lo que tenemos en los concilios. Bueno, otra herejía se llama subordinacionismo. Subordinacionismo es algo muy chiquito. Subordinacionismo. No voy a escribirlo porque es demasiado grande. Sí, quiero ver, no sabía de qué dos ahorita. Ya tienen escrito. ¿Qué significa? Subordinado sostiene que el Hijo era eterno, no creado, eterno y divino, pero con todo no igual al Padre en ser o atributos. Eso era medio popular en los principios, en la iglesia primitiva. Los testigos no creen eso. Y no hay muchos que creen eso ahora, pero había un hombre que se llama Orígenes. ¿Han escuchado Orígenes? ¿Sí? Es un padre de la iglesia. Es un teólogo, uno de los primeros. Pasaba tiempo con los amigos de Jesús. Era un viejo. No con los amigos, realmente él nació en el año 185. Y para pensar en eso, 185 después de nacer Jesús, vino
Orígenes. Pero ¿saben cuándo Juan escribió Apocalipsis? En los 90s. Entonces, no había mucho tiempo entre Orígenes y Juan mismo. Y Juan tenía discípulos, ¿recuerdan? ¿Quién? Policarpo, el más famoso que tenemos. Y Policarpo tenía un discípulo, se llama Eusebio. Ese Eusebio vivía durante el mismo rato con Orígenes, pero Orígenes era bien famoso y si toman una clase de predicación, que tal vez van a tomar en el futuro, van a estudiar Orígenes, porque él tenía una manera de predicar muy extraña. Pero él vivía durante una época cuando Roma quería matar a los cristianos y todavía predicaba. Cuando todos querían matar a los cristianos y todavía predicaba, pero él enseñó que Jesús era eterno, era divino, pero no todo igual con Dios. Obviamente el credo niceno clarificó esa verdad, pero Orígenes vivía 150 años antes del concilio de Nicea. Entonces, yo tengo una pregunta. Él predicaba algo acerca de Jesús que era mal. La Biblia no dice eso. Él era hereje. ¿Sí? Sí. ¿Él era cristiano? ¿Sí? No le conozco. Pero yo creo que sí. Lo que pasa con los cristianos, necesitamos saber poco para ser un cristiano. Pero los cristianos van a aceptar la verdad. Eso es la diferencia. No significa un hereje no es un cristiano. Eso no es la verdad. Puede ser, pero no siempre es. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Recuerdas la herejía aquí? Oh, yo hice bastante herejías. Yo también, con el bosque. Sí, eso solo es analogía. Eso es la manera más fácil de hacer herejía con analogía. Pero si tenemos herejías en nuestra mente, no significa que no somos cristianos. Significa que no entendemos todo. Ya tenemos herejías, todos nosotros. ¿Por qué? Dios es más allá que nosotros y vamos a tratar de caberlo en nuestra perspectiva. Y por eso estudiamos, para conocerle mejor, pero herejías tienen consecuencias. Bueno, eso es Orígenes. Necesitan saber el nombre porque él es bien famoso. Los católicos todavía usan sus escritos y todo eso. Pero vino un hombre, el más influyente acerca de la Trinidad. Yo le dije, pasando, hace 2 semanas creo, su nombre, pero él era el más famoso que estudiaba la Trinidad y discutía con los enemigos de la Trinidad. Él se llamaba, él vivía en el año 325. Él se llamaba Agustín. Él vino después. Papa Noel, él era compañero de ese hombre, Atanasio, sí, Atanasio. Lo que pasó durante el concilio de Nicea, él tenía solo 29 años. Y él llegó como alguien que ayudaba el obispo de Alejandro. El obispo. El obispo de Alejandro estaba allá por ese concilio. Vinieron todos los obispos y él estaba escribiendo por ese obispo. Entonces, Papa Noel tenía más años que Atanasio durante el concilio. Pero él creció, eventualmente se hizo obispo también de Alejandro y tenía que seguir luchando con ¿quién?
¿Conocen? ¿Saben? Atanasio luchó con Ario. ¿Por qué? Él no nació. Eso es el tiempo de credo niceno. Bueno, voy a poner eso. Él nació en el año 2096. Atanasio nació en 296, perdón. 2096, en el futuro viene. Es algo muy raro que va a pasar. Bueno, él tenía que luchar con Ario cuando él se hizo obispo de Alejandro en 328. Pero mira, toda la iglesia dijo que arianismo era herejía. Pero él todavía estaba luchando en el año 328 y más, hasta 360. ¿Por qué? Por la gente que dejó, por la semilla que dejó sembrando Ario. Sí, y él seguía enseñando eso. La iglesia no era tan mal como con los reformadores. No quemaba a la gente. Durante esa época no estaban matando los herejes. Eso pasó en el futuro, quemando brujos, musulmanes, protestantes, luteranos, bautistas, todo eso. Pero durante esa época, Ario salió diciendo, no estoy de acuerdo. Y enseñó en cada parte y todo el mundo creó. Entonces, Atanasio luchó contra él muchas veces con libros. Escribió libros, predicaba, todo eso. Eventualmente hicieron un credo, se llama el credo atanasiano, acerca de su nombre. Y usualmente si están escuchando el credo niceno en la iglesia católica, tal vez no es. Probablemente es el credo atanasiano, que es más complejo. Porque lo que pasa con Nicea, hicieron algo sencillo, con Constantinopla, más complejo, y con Atanasiano, el atanasiano es el más complejo. Bueno, el siguiente es adopcionismo. Herejía se llama adopcionismo. Sí, y hay ideas acerca de lo que significa adopcionismo. ¿Mande? Viene de la palabra adopción. Lo bueno, hermanos, aquí, si vienen con una respuesta que es herejía, está bien, no voy a decir nadie. Steven va a ponerlo en YouTube, pero yo no voy a decir a nadie. Necesitamos un espacio donde podemos pensar, no solo en nuestra mente, pero juntos. Y a veces vamos a hacer herejías, pero juntos vamos a afirmar herejía. Espero que no. Espero que no. Pero juntos podemos crecer así. Pero nadie tiene divinanza. Adopcionismo dijo que Jesús vivió como un hombre ordinario hasta su bautismo. Y Dios le hizo el Jesús divino. Le confirió poderes sobrenaturales y todo eso. ¿Y esa idea tiene sentido? ¿No? Oh, A pesar de que Dios no mira en cualidades, si fuese una verdad, digo, con que este Jesús que hablaba tanto y todo era mentira hasta que Dios le concedió poderes sobrenaturales, yo diría que eso contradice totalmente la realidad de este Jesús que lo que pretende los adopcionistas. pero recuerden lo que pasó cuando fueron al templo.
Jesús tenía unos 12 años. No obedeció a su mamá. Se quedó en el templo como un hombre común. Eso sucedió para que se viera la parte divina de él. También la parte divina de él era que él venía a hacer la voluntad de Dios, de su Padre, desde entonces. Bueno, no desde entonces, ahí estaba ya en su parte divina. No como el creacionismo o adopcionismo que desde el, desde el bautizo comenzó a ser el Mesías. No, sino desde antes, muchos años antes, estuvo ya involucrado en las cosas de su Padre, ya como el elegido de Dios. Sí, y dicen los que leen el libro de Juan que el verbo existía antes de todo el mundo, no llegó a ser durante el bautismo. Dice Apocalipsis que Jesús estaba crucificado antes de la creación del mundo. El plan de salvar al mundo empezó antes de hacer el mundo. Entonces, nunca logró la fuerza de un movimiento realmente. Solo había unos que creyeron eso, pero ahora parece más popular. Y por eso estamos hablando de eso, porque muchos dicen, en tiempos ahora, actuales, dicen que Jesús fue un gran hombre, un profeta, alguien que debemos imitar. Pero no es Dios. Pero muchos dicen que muchos de los hindús, musulmanes, otros dicen, Dios le dio poderes sobrenaturales. Entonces, por supuesto, es un buen hombre. Pero sabemos de la Biblia que no es la verdad. Bueno, por el tiempo vamos a seguir. Había algo, se llama la cláusula filioque, creo, más o menos. Voy a ver. Sí, eso es. En latín. ¿Por qué español es tan cerca del latín? Tal vez saben lo que significa filioque. Sí, filioque, pero es una palabra. Eso pasó porque los adopcionistas empezaron a decir que Jesús no era Dios, recibió su poder de Dios y tampoco era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el poder que él recibió. Y después empezaron a discutir quién era cada uno de los miembros de la Trinidad, y los adopcionistas dijeron, obviamente no es Dios porque el Padre le envió. Y obviamente el Espíritu Santo no es Dios porque el Padre le envió también. Y empezaron a discutir acerca de quién estaba enviado y qué hicieron los miembros de la Trinidad. ¿Todavía no saben lo que significa filio? Sí, eso viene no de eso, pero más en griego de algo así. El filio en griego, filo, es el amor entre hermanos. Hay 4 tipos de amor. Es un estudio bien interesante. Pero filioque significa, o quiere decir, del hijo. Porque al discutir a quién envió a quién, dijeron, están bien, lo siento. Dijeron que el Padre, en el credo de Constantinopla, dijeron que el Padre envió el Hijo. Pero la iglesia empezó a decir que el Hijo envió el Espíritu. Y eso hizo un orden en la Trinidad
Así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso y eso. Y había discusiones. Eventualmente había una división. La división tal vez más grande. La reforma tal vez era más grande. Pero una división antes de la reforma bien grande en la iglesia por esa cláusula filioque que dijo del Hijo. Porque antes los credos dijeron, el Padre envió el Hijo y el Padre envió el Espíritu. Pero dijeron que el Hijo vino del Padre y el Espíritu vino del Padre y del Hijo. Y empezaron a luchar con eso. ¿Y quién salió? ¿Cuál división era? Bien grande en la historia de la iglesia. Salió de ese argumento De ese argumento, ¿quién salió? diciendo que el Padre es diferente al Hijo y el Espíritu Santo son los testigos. No, voy a leerlo. En el niceno, el credo niceno dice, ¿dónde está? Oh, aquí dice, el Espíritu Santo procede del Padre. Dice eso en el credo niceno. Pero en el año 589 había otro concilio en Toledo. ¿Conocen dónde está Toledo? España. Los españoles empezaron de ser parte de la iglesia y se añadió la frase y del Hijo. Entonces sería así: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso significa y del Hijo. Y no era una ley, solo los en Toledo dijo, gracias hermano, solo los en Toledo dijo eso, pero eventualmente toda la iglesia romana dijo, eso es la verdad, y del Hijo. Pero, ¿quién salió? ¿No conocen la división más grande en toda la iglesia? La reforma. No, la reforma era el segundo. Y eso pasó antes, en el año 1017, la iglesia oriental, se llama los ortodoxos, sí, se separaron de la iglesia romana. En 1017 se separaron. Y ahora tenemos los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, o decimos los ortodoxos orientales. Es una iglesia casi, no es tan grande como los católicos, pero era. Pero comunistas y muchos mataron a la iglesia oriental. Entonces tenían muchos problemas en China, Rusia y otros países orientales, donde mataron todos los cristianos. Pero ellos se separaron porque dijeron, el Espíritu procede del Padre, no y del Hijo. ¿Eso vale la pena discutir? ¿Eso vale la pena dividirnos? ¿No? ¿Hay evidencia en la Biblia que el Espíritu vino del Hijo y del Padre? ¿Conocen algo? ¿Qué es? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que les envíe al Espíritu Santo. Y también se ve a Dios dando el Espíritu Santo, incluso en el Antiguo Testamento ya Él daba el Espíritu Santo a quien Él quería, como a David y a los profetas, etc. Eso era el Padre. Claro. Quien envió. Sí, por supuesto. Todos están de acuerdo que el Padre envió el Espíritu Santo. Pero aquí dice en Juan 15:26, el Espíritu de verdad procede del Padre. Estoy discutiendo para causar problemas. No, no necesita estar de acuerdo conmigo, pero yo quiero que luchamos. Hay un pasaje en la Biblia que dice,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando Jesús. Los dos de ustedes están hablando de Juan 16, 7. El único versículo en donde dice que el Hijo enviará el Espíritu Santo al mundo. Pero no dice que el Espíritu Santo procede del Hijo. Pero dice claramente en Juan 15, 26 que el Espíritu de la verdad procede del Padre. Yo diría con ese argumento, yo no sé quién tiene razón, los occidentales o los orientales, no sé. Y a mí no me importa. ¿Por qué? Solo hay un versículo. ¿Cómo hacemos una secta? Buscamos un versículo y hacemos nuestra religión de ese versículo. Es muy peligroso, pero los orientales tampoco tenían muchos problemas. Muchos orientales dicen, sí, él procede del Hijo también, pero ¿por qué se separaron? Porque sí somos los humanos. Porque el obispo de Roma dijo, yo digo, eso es la verdad. Y los orientales dijeron, no tienes autoridad. ¿Quién es el obispo de Roma? El Papa. Y el obispo de Constantinopla dijo, yo digo, no es la verdad. División. ¿Qué vamos a hacer? Estamos listos. Pero eso era el problema. Realmente la división no viene de eso. La división viene de la autoridad del Papa. El Papa no existía antes. Se creció en el año 600 más o menos. El obispo de Roma tenía más autoridad que otros obispos en el mundo romano. Pero fuera del mundo romano, como las iglesias orientales dijeron, ¿por qué él tiene más autoridad? No es tan importante, porque él está en Roma. Pero Roma no tiene poder donde vivimos. Y se separaron porque la iglesia católica, ahora decimos, antes era la iglesia occidental, dijo, el Papa tiene autoridad. Y los orientales dijeron, el obispo de Constantinopla tiene autoridad. Entonces están separados ahora. Pero, ¿cuál posición es correcta entre los occidentales y los orientales? ¿O por qué piensan que querrían explicar que el Espíritu solo viene del Padre como el Hijo? ¿Por qué quería decir eso? Tal vez querían decir eso como estableciendo superioridad, no solo jerárquica, sino de esencia, parece, como que el Padre está sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Entonces, por eso, tanto el Hijo como el Espíritu Santo provienen únicamente del Padre. Pareciera que fuese la intención. Si eso querían decir que no es así, es más como eso y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Sabemos de teología que los tres son iguales, en ser, en naturaleza, pero en su rol, en su trabajo, tienen diferente trabajo. Y eso, por eso los occidentales, y somos como protestantes también somos occidentales. Tenemos un cruz aquí, no, pero mira lo que está dentro. ¿Puede ver ese? Sí, el Espíritu volando. Pero estamos centrados en Jesús, más que todo. Como cristianos, como evangélicos, estamos centrados en Jesús. Con respecto a la ¿por qué aquella iglesia occidental era lo que es hoy la iglesia católica? Oriental. Oriental no es la iglesia católica, occidental se hizo la iglesia católica. La occidental se hizo la iglesia católica hoy en día, los cuales tenían ese argumento de poner al Hijo y al Espíritu bajo nivel.
no igual al Padre. Porque a lo mejor ellos, la esencia de ellos es tener a la única redentora como la mamá de Jesús. Y decirle que el Hijo también tiene potestad era decir, estaban contradiciéndose ellos también. Entonces creo que podía ser un aspecto que ellos le minimizaron o no mencionaban a tanto a Cristo Jesús porque querían que la gente siguiera en pos de la mujer, de la madre de Jesús, que hoy en día dicen madre virgen. Y lo que pasó, los orientales no adoran a María como los católicos. Tienen santos, sí. ¿Quién fue que propuso que el Espíritu Santo provenía tanto del Hijo como del Padre? El concilio de Toledo. ¿Y eso sería la iglesia occidental u oriental? La iglesia occidental dijo que el Espíritu procede de los dos. Entonces hay un orden, 1, 2, 3. Oriental dijo, hay un orden, 1 y los dos, 2. Así. Pero los dos dicen que son iguales. No debemos confundirnos. Nadie dijo que el Padre es algo diferente en su ser que ellos, solo en su rol. Y eso es lo que vamos a estudiar por el resto de la clase, es la economía de la Trinidad. Pero, ¿nadie puede decirme quién tiene razón? Tal vez después de estudiar la economía vamos a poder decirlo. ¿Qué significa economía? ¿Alguien puede decirme? ¿Mande? ¿Economía? ¿Eso habla de dinero? ¿Recursos? No es eso. Hoy en día sí es. Pero antes economía hablaba del orden de actividades. Porque antes no tenían dinero. Los incas, ¿recuerdan que usaron ellos como dinero? No. El oro era algo religioso. Usaron en la costa conchas, pero aquí arriba no. Cables especiales que vino de llamas y alpaca. Pero realmente esos cables no tenían valor. Como yo tengo moneda aquí y ese tiene valor. No importa. Si yo tengo un billete, lo tengo. Si yo quería usar eso, no tiene valor, nada. Pero hay algo abstracto que dice, si yo tengo eso, tengo algo con valor. Eso es dinero. No todas las culturas tienen eso. Los incas usaron los cables para decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 7 ovejas. Yo puedo compartir unos 7 ovejas contigo. Pero eso es el mismo. Dicen que ese dólar que tengo vale una cantidad de oro. Yo puedo ir al gobierno y el gobierno necesita darme oro por mi dinero. Todo eso es economía. Y pensamos en eso con economía porque usamos efectivo. Pero economía, ¿economía? Economía. Perdón, soy gringo. Economía significa las actividades. Economía. Es difícil porque es casi inglés. En inglés, ¿saben cómo decirlo? Economy. Sí, tan fácil. Pero eso significa que cada miembro, cada persona, porque hay 3 personas, un solo Dios, cada persona tiene un trabajo y ese trabajo es diferente. Y vamos a estudiar eso. ¿Están de acuerdo que su trabajo es diferente? ¿Sí? Bueno, vamos a estudiarlo. En la creación, ¿quién hizo qué? Los 3 hicieron el mismo, no hay diferencia. O si hay una economía, hay diferencias.
Separado de eso, deben ver cuán difícil es hacer ese clavo que usamos en la cartelera. Hay tipos con plástico arriba y metal dentro, y puede poner. La economía para hacer eso tiene unos 50 niveles de personas. Desde los que buscan hierro y los que purifican hierro. Pero hay un tipo de hierro tan especial que necesitan hacer. Y también ese plástico arriba, no todos los plásticos pueden unir con metal. Entonces hay una manera especial de hacerlo así. Y hay niveles de economía para producir ese clavito. Bueno, en la creación, el Padre, ¿qué hizo? Él hablaba. Padre hablaba. ¿Qué hizo el Hijo? El Verbo, sí. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y todo lo creado estaba creado por Él. No sabemos por qué hizo, pero Él era intermedio. Muchas veces el Padre hace cosas por el Hijo. Pero sabemos que Dios hizo el mundo realizó sus decretos creativos por medio de Jesús. Dice Juan 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Bueno, el Espíritu Santo, en una manera diferente, ¿qué hizo? Sí, él estaba volando sobre el agua, sabemos esto, pero no sabemos por qué. Y no nos dice, Espíritu, sobre agua. Pero eso solo es un ejemplo para ver economía. Pero hay economías más complejas en la Biblia que creación. La economía más compleja tal vez es, ¿tienen ideas? ¿Muerte? No. Muy fácil. El matador le mata. Es tema tan grande, redención, salvación. Redención tiene economía también. ¿Sabe qué pasa en la redención? El Padre, antes de enviar, el Padre planeó la redención. Él tenía en su plan antes y después envió al Hijo. Bueno, el Hijo, ¿qué hizo Él en la economía? Él tenía mucho trabajo. Él obedeció. Él vino. Él vivía una vida perfecta. Él cumplió la ley en el mundo. Él predicó lo que iba a pasar. Él murió por nuestros pecados. Todo eso era necesario por la redención. El Padre no nació de María. Solo el Hijo. ¿Creen eso? ¿Sí? Sarita, no. No, cuando alguien no tiene una opinión, voy a causar problemas con esa persona. Pero sí, eso es economía. El Hijo se nació, el Padre no. El Espíritu tampoco. Bueno. El Hijo hizo
el sacrificio y todo eso. Pero, ¿qué hizo el Espíritu en redención? Engendró. Sí, hizo que el Hijo vino de María. Sí, eso es parte. Pero en tu redención, Steven. Sí, el Espíritu Santo viene para aplicar la redención a nosotros. El Padre hizo el plan, el Hijo hizo el trabajo y el Espíritu está uniéndonos a esa redención. Primeramente viene, ¿qué hace primeramente? Es un poco de un truco. ¿Convence? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Hacen, ¿cómo se llama? Diagramos, gracias. Para mostrar lo que pasó en redención y les gusta mucho discutir acerca de eso. Pero tengo una pregunta. Si el Espíritu viene a mí, yo soy pecador, no soy cristiano. Él dice, debes darse cuenta que eres pecador. ¿Qué voy a decir? Él está hablando en mi corazón. ¿Cómo voy a responder? No voy a aceptar porque soy muerto en los pecados. El Espíritu Santo primeramente necesita darme vida. Como Juan 3 dice, no puede entrar al reino de los cielos antes de nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo y solo por lógica sabemos que no podemos estar convencidos de nuestro pecado sin tener vida. No podemos arrepentirnos sin tener vida. No podemos decidir seguir a Jesús si somos muertos. Es imposible. Entonces, el Espíritu Santo necesita darnos vida. ¿Y qué pasa después? Sí, dice, eso es interesante en la economía, en Juan capítulo 6, Jesús dijo, todos los que vienen a mí, yo voy a aceptar, pero no puede venir a mí, excepto si el Padre le envía. Entonces, algo pasa en la economía que el Hijo está allá preparado a recibir todas las personas que quieren venir. Pero antes de venir, Él dijo, el Padre necesita enviar, pero no va a enviar a alguien muerto, porque necesita renacer. Entonces el Espíritu necesita darle vida, el Padre necesita enviarlo, el Espíritu necesita mostrar a esa persona que es pecador. ¿Por qué vamos a venir a Jesús si no necesitamos nada de Él? Él viene para salvarnos de pecado. Y si alguien está allá vendiendo piedras, no voy a venir, porque no quiero piedras. No tengo necesidad. Y los santos nunca van a venir a Jesús porque no tienen nada que perdonar. No tienen problemas. Entonces necesitamos tener conciencia de nuestro pecado. Con eso vamos al Hijo. Y el Hijo nos salva, nos purifica, nos limpia. Y después, ¿qué hace el Espíritu en esa economía? Porque tenemos el Padre, envió el Hijo obedeció al Padre y murió. El Espíritu Santo nos dio vida y nos dio entendimiento que necesitamos al Hijo. Pero primeramente el Padre necesitaba enviarnos al Hijo. Y el Hijo nos salvó y nos envió después al Espíritu Santo. ¿Para qué? No puedo oírles sin micrófono. Envió al Espíritu para que more en nosotros. Y como dice, nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas. Sí,
para guiarnos y algo muy importante para santificarnos, para hacernos más como Jesús. Pero al salvarnos, Jesús nos envió al Espíritu o le envió el Espíritu a nosotros. Eso parece medio complejo, pero ¿hay un orden aquí? Parece que sí. Y parece que viene así y después así. Más importante, al santificarnos, algo pasa en nuestra vida. ¿Qué va a pasar? Yo voy a empezar de querer glorificar ¿quién? Cuando el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón, yo doy gloria al Hijo y el Hijo da gloria al Padre. Y damos gloria al Padre también, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, siempre va a enviarnos al Hijo. El Espíritu Santo no dice, mírame. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieres ver al Padre? Mírame. Mírame. Porque debemos adorar el Hijo. Porque Él es Dios. Y Él es el Dios, la persona que comprendemos más que todo. Porque Él vino y tomó la naturaleza humana. Sí. Bueno, tengo una consulta. Hay, por ejemplo, pastores e incluso adoradores, canciones que se cantan en las iglesias que adoran al Espíritu Santo. ¿Es eso correcto? Lógicamente, adoramos el Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo es plenamente Dios. Lógicamente. Pero ¿qué quiere el Espíritu Santo de nosotros? Él quiere glorificar al Hijo. El Hijo quiere glorificar al Padre. Entonces, si queremos mostrar nuestra adoración al Espíritu Santo, debemos hacer lo que Él quiere. Es como Jesús dijo, ¿por qué me diga, Señor, Señor? Y no hace lo que digo. Pero si queremos adorar al Espíritu Santo, debemos glorificar lo que Él quiere glorificar. ¿Quién es Jesús? Pero lo que pasó en la iglesia oriental, dijeron que el Espíritu está aquí. No está aquí. El Espíritu no va a enviarnos de nuevo al Hijo. ¿Y qué pasó? ¿Saben? Empezó misticismo muy fuerte en la iglesia oriental. Y los católicos tenían místicos, ¿se llama místicos? Sí, tenían místicos, todavía tienen místicos. También los protestantes, nosotros tenemos místicos. Buscamos sentimientos más que... ¿Qué es otro nombre por el Hijo? Mesías. Verbo. Buscamos sentimientos, poderes, más que palabras. ¿Qué es el Hijo también? La verdad. ¿Qué es el Hijo también? El camino. Pero si nos enfocamos en el Espíritu, buscamos ser curado, buscamos salud, buscamos poder, buscamos sentimientos. Pero todo eso el Espíritu Santo hizo para mostrarnos Jesús, quien es el Verbo, el camino, la verdad. Y después de enfocarnos demasiado en el Espíritu, la verdad es menos importante. El sentimiento es más importante. Y eso siempre pasa con los que se enfocan en el Espíritu más. Pero con los milagros, el Espíritu hizo poder para que Jesús pudiera hacer los milagros. ¿Por qué? Convencer a los incrédulos, ¿sí?
Sí, para creer en Jesús, para glorificar a Jesús. Jesús no hizo milagros para que glorifiquemos a los milagros. Eso no es su propósito, es para glorificar al Hijo. Y cuando los milagros no glorifican al Hijo, existen en la Biblia milagros que no vienen del Padre y no glorifican al Hijo y no tienen valor. Dice en Apocalipsis que unos de Satanás va a venir con muchos milagros. Pero eso significa que los milagros son menos importantes que la verdad, porque queremos milagros verdaderos. ¿Sí me entienden? Y por eso tenemos niveles. El Espíritu Santo, el poder, salud, dinero, cualquier cosa, debe guiarnos al Hijo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces usamos el Hijo para ganar salud, poder, sentimientos, emociones. Eso está al revés. ¿Quién hace eso ahora? Muchas iglesias, no solo los pentecostales, pueden ir a una iglesia bautista. Hermanos, quieren poder, quieren vivir sin ansiedad, quieren vivir sin depresión. Venga al Jesús y usarlo para sus deseos. No dicen eso, pero miramos a Jesús como el cajero automático. Pup, 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 pup. Yo dije mis oraciones, dame. Pero el Espíritu Santo debe siempre guiarnos de nuevo al Hijo. Al santificarnos vamos a enfocarnos más en Él. ¿Qué es humildad? Sí, es no pensar en mí. El Espíritu Santo va a hacerme humilde. Pero usamos el Espíritu Santo no para hacernos humildes, para glorificarnos. Eso no es el Espíritu Santo. Es poder, emoción, santidad. No santidad, sanidad. Porque santidad es algo diferente. Santidad viene haciendo diferentes cosas con nosotros. Santidad es algo interesante. Porque yo puedo decir, un predicador que predica muy bien, que conoce español diferente que yo, él tiene lo que yo quiero. Pero la Biblia dice, yo debo querer algo diferente. Y el Espíritu Santo va a darme algo diferente. Bueno, ya hemos estudiado eso suficientemente. Hay preguntas acerca de las relaciones eternales en la Trinidad. Bueno, tengo una pregunta por ustedes. ¿El Hijo se sometió al Padre? ¿Sí o no? ¿Sí? Hizo la voluntad del Padre. Sí. El Espíritu Santo se sometió al Hijo. Porque dijo que le iba a enviar y vino. Sí, el Hijo le envió. Bueno, eso significa que el Padre es mejor que el Hijo y el Hijo es mejor que el Espíritu Santo. Sí. Bueno, hemos estudiado eso, pero voy a decirlo de nuevo porque como humanos nunca entendemos. Si soy jefe, me hace más importante que los empleados. No, no tengo más valor, no soy más importante. ¿Necesitan someter? Sí, o van a perder su trabajo. Si soy padre, me hace más importante que mis hijos. ¿No? Pero miren lo que pasa. Ustedes casi todos son muy jóvenes, no tienen hijos. Pero al tener hijos, algo va a pasar. Tal vez ya están viviendo en eso como hijo. Pero el padre va a tratarle como menos que todos. Y lo que pasa,
el padre puede decir algo al hijo que nunca diría a otro adulto. Eso pasa. ¿Por qué? Porque no sabe que someter no significa tener menos valor. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al subir y tener más dinero, más influencia, más fama, empezamos a pensar en los demás como inferiores, pero no son. Al tener más inteligencia, más belleza, podemos pensar, mira ellos. No entiendo porque nunca estoy arriba, pero unos sí. Unos son muy inteligentes, muy ricos, muy guapos. Pero, no sé, Pablo, no significa que Pablo es mejor que Juan. No significa eso. Y en la Trinidad, eso es una palabra que va a encontrar si estudia más. Hay igualdad ontológico. Ontológico significa o quiere decir en el ser. En el ser. Salud. En el ser. Entonces tenemos un ser y 3 personas. Pastor, disculpe, ¿era ontológico? Ontológico. Ontológico. Otra manera de decir eso, tenemos un qué y 3 quiénes. ¿Eso tiene sentido? Dios es un qué. ¿No tiene sentido? 3 quiénes. Entonces, cuando decimos, ¿qué creó el mundo? Decimos Dios. Y cuando decimos, ¿quién creó el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hizo el mundo. Hicieron. ¿Preguntas? ¿Quejas? Al fin, filosóficamente, quiero preguntarles, ¿hay una contradicción aquí en la Trinidad? ¿Humanamente? Pero usamos palabras específicamente para evitar problemas filosóficos. Una contradicción sería decir, ¿hay un Dios? No hay un Dios. Eso es contradicción. Hay un Dios solo, hay 3 dioses. Pero no decimos eso. Decimos, hay un Dios, hay 3 personas. Para decir, no es una contradicción. Y otra contradicción viene con la doctrina de Dios. Por ejemplo, en filosofía no hay una causa, no hay un efecto sin causa. Causa. Entonces, el efecto del mundo que empezó tenía una causa. ¿Qué era? Dios. Pero Dios, el efecto de Dios, tenía una causa, ¿no? No, porque Él no es un efecto. Él es causa y nunca cambia. Efecto siempre cambia. Pero eso solo es para explicarlo un poco más acerca de filosofía. Ahora en la vida diaria, ¿cuántos minutos tengo? Tengo 12 minutos. Entonces voy a correr, pero tengo que decirles algo. Yo tengo una cita inmediatamente después, tengo que salir. No voy a estar aquí la semana que viene. Christopher va a enseñar mi clase acerca de los atributos comunicables. Gracia, misericordia, justicia. La diferencia entre nuestro Dios y el Dios de los católicos.
Eso empezó la reforma en una manera. Es algo interesante. Decimos que Dios es todopoderoso. Dicen que la iglesia tiene poder sobre Dios, más o menos. Es algo que podemos charlar acerca de eso en el futuro. Pero ahora, aplicación en el mundo diario. Podemos ver diversidad y unidad unido en el mundo. Como la Trinidad significa tres unido. Había tres personas unidas en un Dios. Tenemos también en el mundo unión entre la diversidad. En la familia, por ejemplo, ya hemos estudiado eso, hay un padre, un hijo, esposa. Hay diferentes oficinas, dicen, oficinas o trabajos. Economía. En la familia, con igualdad. Por ejemplo, mi esposa tiene un trabajo diferente que yo tengo. Y la Biblia dice que ella debe hacerlo. Y la Biblia dice que yo debo hacer lo que yo hago. Y la Biblia dice que los hijos deben hacer lo que hacen. Pero sabemos que todos somos iguales. Y necesitamos sostener todo eso juntos, o nuestra familia va a romper. Porque si yo digo, todos somos iguales, entonces no tenemos trabajo diferente, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar confundiéndose en qué es una mujer y qué es un hombre. Y eso pasó en los Estados Unidos. Va a venir aquí, va a ver el baño con el señal que dice, va a decir eso. Porque hay una diferencia. Somos iguales, pero hay una diferencia. Pero si decimos hay una diferencia, pero no decimos somos iguales, ¿qué va a pasar? Los con más poder va a abusar su poder. Eso es mal también. Necesitamos unir la diferencia y la igualdad juntos. Vemos eso en la familia, vemos eso en la iglesia. ¿Cómo? Los líderes tienen autoridad. No lo veo aquí muchos, pero ¿han encontrado pastores enojados? ¿Sí? ¿Sí? Avi nunca. Yo sí. Recién tuve que enfrentar a un pastor en los Estados Unidos con otro pastor diciendo, no debes predicar, no debes guiar una iglesia, porque no es buena gente. Es un mal hombre. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Y cuando los demás no escucharon, él peleaba. No con puñetazos, con palabras, pero empezó con gritar. Usualmente empieza con gritar. Y después con no arrepentirse. Y después con, ¿qué es la palabra? Difamar con los demás. Todos necesitan mirar a ese hombre. Él es mal. Y porque él era pastor, tenía autoridad. Y todos escucharon a ese hombre. Mira, tan mal, no habla con él. Es peligroso. Entonces necesitamos recordar también la unidad y la diversidad en la iglesia, la igualdad y diferentes tipos de trabajar. También en el mundo. Eso es algo interesante porque lo veo aquí. Racismo. Somos diferentes por raza, pero somos iguales. Y tal vez hay racistas aquí, yo no sé. Sí, Avi dijo sí. No le gustan los gringos. Pero realmente, yo cuando hablo con viejitos, viejitas, dicen malas cosas acerca de los africanos. Malas cosas. ¿Por qué? Son diferentes. Pero también eres diferente. Y de hecho hay más africanos que mestizos. Y en el año 2050, creo, dicen que los africanos van a ser la población más grande en todo el mundo. Algún día yo voy a ser el extraño, como gringo,
porque los gringos no tienen niños. Ustedes serían los segundos y los africanos los primeros. O tal vez van a competir con los asianos, pero ellos tampoco tienen niños. Asiáticos. No asianos, asiáticos. Pero también entre cada uno, africanos, hay niveles de africanos. En el sur todos son blanquitos. En la mitad todos son bien negros. Más arriba menos. Y más arriba son como árabes en África. Por color del piel. Pero no importa el color de piel. No importa cuál tipo de cabello tienen. En unos años no voy a tener cabello. ¿En cuál categoría va a ponerme? De las peladas. Con los calvitos. Pero la Trinidad nos enseña que no importa si hay diferencias, especialmente en rol, porque hay igualdad en ser. Y mi ser es igual con los suyos. ¿Sí me entienden? Eso debe cambiar toda la iglesia. Alguien no entienda. Somos iguales. Necesita cambiar todo. Si no permitimos cambiar nuestra mentalidad, vamos a pecar fuertemente. Racismo es tan fuerte aquí. El abuso en la familia, tan fuerte aquí. El abuso en el gobierno, tan fuerte aquí. Yo tengo poder. Escúchame. Peligroso es. Entonces, como cristianos, no podemos parar todo eso, pero podemos cambiar nuestra vida y vivir diferente, porque queremos ser más como nuestro Dios y mostrar su gloria en el mundo. Pero bueno, eso es Una pregunta, todo por hoy. Pastor, una preguntita. Sí. Entonces, enfocándonos en la vida cristiana, en la iglesia de Dios, debe existir el poder. Claro que hay un liderazgo, pero el liderazgo se debe caracterizar por la unión, comunión de toda su opinión y no con un poder. Hay autoridad claramente en la Biblia por los pastores, pero también es peligroso. Y por eso yo digo, y la Biblia yo creo que dice también, que cada iglesia debe tener más que un pastor. Debe tener muchos pastores si es posible. 3, 4, 5, 10. ¿Por qué? Un pastor con todo el poder es peligroso. Él va a estar tentado a dominar. Pero iglesias bautistas, casi todos nosotros somos bautistas, iglesias bautistas tienen algo con más autoridad que el pastor. ¿Conocen qué es? El Papa. El presidente. No, la congregación. La congregación. Entonces, si el pastor es un mal hombre, él no puede decir, salgan de aquí. La iglesia puede decir, salgas. Váyate. Y eso pasa. Y Pablo dijo a la iglesia en la carta de Gálatas, él dijo, ¿por qué no están haciendo nada? Están enseñando malas cosas. Como una iglesia necesita negar lo que están diciendo. Necesita pelear con malos maestros. Pero eso es de eclesiología, la historia de la iglesia. Ahora vamos a orar.